Hoy vamos a hablar de otro tipo de trastorno de personalidad, el trastorno de la personalidad por evitación, que se caracteriza por eludir situaciones sociales o interacciones que impliquen un riesgo de rechazo, crítica o humillación. El diagnóstico se realiza por criterios clínicos y el tratamiento con psicoterapia es muy importante. A veces va acompañado también por ansiolíticos y antidepresivos. Las personas con trastorno de personalidad por evitación tienen intensos sentimientos de inadecuación y se adaptan en forma inapropiada, evitando situaciones en las que pueden ser evaluados negativamente. La prevalencia informada del trastorno de personalidad por evitación varía, pero la prevalencia estimada es de aproximadamente 2,4%. El trastorno de personalidad por evitación afecta a mujeres y hombres por igual. Las enfermedades asociadas son frecuentes. Los pacientes a menudo tienen también trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente, trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, trastorno de pánico, particularmente fobia social, trastorno de ansiedad social. También pueden tener otro trastorno de la personalidad, dependiente o limítrofes. Los pacientes con fobia social y trastorno de la personalidad por evitación tienen síntomas y discapacidades más graves que aquellos con uno solo de los trastornos. La etiología, ¿no?, del trastorno de la personalidad por evitación o evitativa. La investigación sugiere que las experiencias de rechazo y marginación durante la infancia y los rasgos innatos de ansiedad social y evitación pueden contribuir al trastorno de personalidad por evitación. La conducta de evitar situaciones sociales se detecta a los 2 años. Los signos y síntomas del trastorno de la personalidad por evitación, ¿no? Los pacientes con trastorno de personalidad por evitación tratan de no interactuar con otras personas, incluso en el trabajo, porque tienen miedo de que van a ser criticados o rechazados, o que la gente los desapruebe, al igual que en las siguientes situaciones. Pueden rechazar una promoción porque temen que sus compañeros de trabajo los critiquen, pueden que eviten reuniones, evitan hacer nuevos amigos a menos que estén seguros de que serán aceptados. Estos pacientes asumen que la gente va a ser crítica y los va a desaprobar hasta que pasan rigurosas pruebas que demuestren lo contrario. Por lo tanto, antes de unirse a un grupo y formar una estrecha relación, los pacientes con este trastorno requieren garantías de apoyo y la aceptación sin críticas. Los pacientes con trastornos de personalidad por evitación añoran la interacción social, pero temen colocar su bienestar en manos de otros. Debido a que estos pacientes limitan sus interacciones con la gente, tienden a ser relativamente solitarios y no tienen una red social que podría ayudarles cuando lo necesitan. Estos pacientes son muy sensibles a cualquier comentario crítico, de desaprobación o burla, porque constantemente piensan en ser criticados o rechazados por otros. Están atentos a cualquier señal de una respuesta negativa a ellos. Su apariencia tensa, ansiosa, puede provocar burlas o bromas, pareciendo así confirmar sus dudas sobre sí mismos. La baja autoestima y un sentido de inadecuación inhiben a estos pacientes en situaciones sociales, especialmente nuevas. Las interacciones con las personas nuevas se inhiben porque los pacientes se consideran a sí mismos como socialmente ineptos
poco atractivos e inferiores a los demás. Tienden a ser tranquilos y tímidos y tratan de desaparecer debido a que tienden a pensar que si dicen algo, otros dirán que es un error. Son reacios a hablar de sí mismos para que no se burlen o humillen de ellos. Se preocupan de ruborizarse o llorar cuando se les critique. Los pacientes con trastorno de la personalidad por evitación son muy reacios a asumir riesgos personales o participar en nuevas actividades por razones similares. En tales casos, tienden a exagerar los peligros y usan mínimos síntomas u otros problemas para explicar su evitación. Es posible que prefieran un estilo de vida limitado debido a su necesidad de seguridad y certeza. El diagnóstico del trastorno de la personalidad por evitación, según los criterios clínicos del DSM-5, ¿no? Para diagnosticar el trastorno de personalidad por evitación, los pacientes deben tener un patrón persistente de alejamiento del contacto social, sentirse inadecuado e hipersensibilidad a la crítica y el rechazo. Este patrón se manifiesta con la presencia de menos o igual a 4 de los siguientes elementos: evitación de actividades relacionadas con el trabajo que impliquen contacto interpersonal, porque temen que van a ser criticados o rechazados o que la gente los desaprobará. Falta de voluntad para involucrarse con la gente a menos que estén seguros de que serán apreciados. Reservan las relaciones personales porque temen el ridículo o la humillación. Preocupación de ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Inhibición de las nuevas situaciones sociales porque se sienten inadecuados. Autoevaluación como socialmente incompetente, poco atractiva o inferior a los demás. Renuencia a asumir riesgos personales o a participar en cualquier actividad nueva para sentir vergüenza. Además, los síntomas deben haber comenzado en la edad adulta temprana. Los diagnósticos diferenciales deben ser con la fobia social. Las diferencias entre la fobia social y el trastorno de personalidad por evitación son sutiles. El trastorno de personalidad por evitación implica más una ansiedad generalizada y evitación que fobia social, que a menudo es específica de situaciones que pueden dar lugar a vergüenza pública, por ejemplo, hablar en público, actuar en un escenario. Sin embargo, la fobia social puede implicar un patrón de evitación más amplio y por lo tanto puede ser difícil de distinguir. Los dos trastornos se presentan a la vez. También el diagnóstico diferencial con el trastorno esquizoide de la personalidad. Ambos trastornos se caracterizan por aislamiento social. Sin embargo, los pacientes con trastorno de personalidad esquizoide se aíslan porque no están interesados en los demás, mientras que aquellos con trastorno de la personalidad por evitación se aíslan porque son hipersensibles al posible rechazo o la crítica de los demás. Otros trastornos de la personalidad pueden ser similares en algunos aspectos al trastorno de personalidad evasiva, pero se pueden distinguir por rasgos característicos. Por ejemplo, por una necesidad de ser atendidos en el trastorno de personalidad dependiente, frente a la evitación del rechazo y la crítica en el trastorno de personalidad por evitación. El tratamiento, como dijimos, psicoterapia. Muchas veces consideramos que la terapia cognitivo-conductual puede ayudar mucho, ¿no?, en las habilidades sociales. Psicoterapia de apoyo, psicoterapia psicodinámica y en algunos casos ansiolíticos y antidepresivos. El tratamiento general del trastorno de personalidad por evitación es similar a todos los trastornos de la personalidad.
Los pacientes con trastorno de la personalidad por evitación a menudo evitan el tratamiento. Las terapias eficaces para los pacientes con fobia social y trastorno de la personalidad por evitación incluyen terapia cognitivo-conductual centrada en la adquisición de habilidades sociales, realizada muchas veces en grupo. Otros tratamientos grupales, si el grupo está formado por personas con las mismas dificultades. Los pacientes con trastorno de la personalidad evitativa mejoran con terapias individuales que sirven de apoyo y tienen en cuenta las hipersensibilidades del paciente hacia los demás. La psicoterapia psicodinámica, que se centra en los conflictos subyacentes, puede ser útil. La farmacoterapia eficaz incluye inhibidores de la recaptación de serotonina, IRS, ansiolíticos que ayudan a reducir la ansiedad lo suficiente como para que los pacientes puedan exponerse a nuevas situaciones sociales, e inhibidores de la monoaminoxidasa. Si estás atravesando un trastorno de la personalidad por evitación, no dudes, querido amigo, por comenzar una psicoterapia. Me encantaría acompañarte en este camino, aliviar tus síntomas, enseñarte nuevas habilidades sociales mediante una psicoterapia con muy buena empatía, rapport, y donde puedas abrirte y trabajar tus miedos y salir adelante cuanto antes. Espero te haya servido. Te saludo, te mando un gran abrazo y hasta el próximo video. Chau, chau.